todo bien, buen día. Buenos días. Alvarado Ramírez. Alvarado Ramírez. ¿No? Ok. Borja Rosas. Presente. Ujú. Cardoso Zamora. Buenos días, Profe, presente. buenos días, es Ujú. que no lo escuchaba, me salí y volví a entrar. Ah, ok. Soy Alvarado Alvarado. Ramírez. Ujú. Colín Ramírez. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Vamos, echándole ganas. Cruz José. Buenos días. Buenos días. Cruz Tapia. Díaz Laguna. Presente. Ujú. Domínguez Fortanel. Presente. Duarte Razo. Ok. Flores López. Flores López. García Morales. Presente. Ajá. García Villalobos. Néstor. Presente. García Villalobos Valeria. Presente. González Fregoso. Presente, profe. González García. Ajá. Gutiérrez Madrigal. Presente. Ujú. Hernández de Paz. Presente. Ujú. Hernández Sandoval. Presente. Herrera Ponce. Herrera Ponce. Herrera Soto. Presente. Ujú. Jiménez Ábalos. Presente. Juárez Ruiz. Juárez Ruiz. Lugo Fitz. Presente, buenos días. Buenos días. Martínez Marcial. Aquí, buen día. Buenos días. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buen día. Rafaela Chula. Rafaela Chula. Diana. Torres Ramos. Presente. Paulina. Totomoch Torres. Ujú. Villaseñor Sánchez. Villaseñor Sánchez. Mónica, ok. Villegas Vicente. Villegas Vicente. Ujú. Torres Pérez. Ujú. Moreno Velázquez. Diego. Presente, profesor. Y Palma Díaz Valeria Montserrat. Palma Presente. Díaz. ¿Has hablado con tu director académico, Valeria? Ah, sí, fue quien me mandaron, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Sí, Sí, no, discúlpame, sí. gracias. Guardián Sánchez Diana Hassel. Buenos días, presente. Ok. ¿Alguien que me haya faltado o que crea que no lo hubo nombre? Alexia. ¿Tu apellido?
Flores López. Ajá, efectivamente. Ok. ¿Nadie más? Bueno, vamos a retomar lo que estábamos haciendo la sesión pasada. Nos deben 2 compañeros una participación, entonces vamos a comenzar con ellos 2. Nos quedamos en el inciso C y estábamos con Guadalupe Daily Alvarado Ramírez. Y aquí estoy. Me habías comentado que este fonema, el fonema C, Ujú. lo habías descrito como palatal, oclusivo, fricativo. ¿Por qué no puede ser eso? Porque está en vocal. ¿Y entonces qué vocal es? Es semiabierta, posterior no labializada y rotacismo. Ok, ¿cuál fue la confusión que tuviste? Porque andaba viendo, entonces no lo había identificado bien. Entonces andaba viendo uno que se pareciera y pues no daba ninguno. Ya hasta cuando me enfoqué bien y fue que lo encontré. Bueno, la respuesta quizá más sencilla era que lo buscaste al revés, ¿no? O sea, buscaste este símbolo. Sí, ¿Sí? y A ya ver, después otra vez. busqué. Ujú. ¿Perdón? Otra vez la descripción. Semiabierta, posterior no labializada y rotacismo. Ujú. Ok, muy bien. Ya me va a poner mi Y el participación o todavía no. sí, ya. Gracias. Nos quedamos también con el inciso D, Herrera Ponce, que creo que no ha llegado, entonces espero que se conecte. Herrera Ponce. Herrera Ponce. Ok. Mm, mm, mm. Palma Díaz. Valeria. Sí. El inciso D, por favor. Lo que pasa es que no entré a la clase pasada y me puse al tanto con otra clase y no me he puesto al tanto en esta, una disculpa. Ok, no te preocupes. Villaseñor Sánchez. Villaseñor Sánchez, creo que era quien no tenía su micrófono. Inciso D, por favor. Villaseñor Sánchez, inciso D. Estoy esperando a que comenten en el chat a ver si me da la respuesta. No, no te escucho. Si puedes escribir la respuesta. Ok. Gutiérrez Madrigal. ¿Y estoy? El inciso D, por favor. Dame un segundito, aquí lo tengo.
No lo encuentro. A ver, búscalo, búscalo. ¿Dónde está el simbolito? ¿Qué símbolo vas a buscar primero? El que está a la izquierda, ¿no? Mm, ¿Cuál? No estamos, ¿sí? No les voy a poner un fonema que no esté, chicos. Entonces sí tiene que estar, búscalo bien. Sí. ¿Qué te parece consonante? ¿Parece vocal? ¿Qué cara le ves? Tiene que ser vocal, ¿no? Por el de la izquierda. A ver, entonces búscalo en las vocales. Ahí está. Ajá. Es una ¿Es? semiabierta. Ajá. eh, o sea, de atrás, Semiabierta, ¿qué más? está en la parte de back. Lo traducimos en español como. También tienes el AFI en español, ¿qué sería? A ver, sería posterior. Y luego falta un rasgo. Derecha, izquierda del punto. Izquierda del punto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Perdón? ¿Qué significa, perdón? Ajá, por eso te pregunto, ¿qué significa? Que esté a la izquierda del punto. Ah, sí, no, es que no me acuerdo la verdad. Perdón. En el cuadro del AFI en español tienes abajito del cuadrito, tiene una descripción de algo, donde dice las vocales a la izquierda del punto, que es Ah, es una no labializada. exactamente. Y después, Después es el de la derecha, ¿no? ¿qué sería? Un consonántico. ¿Te parece un sonido, te parece que este simbolito es una consonante? Sí, ¿no? A ver, búscalo en las consonantes, ¿dónde está? ¿Cómo la describimos? Es que creo que está, pero está ligeramente distinto. Está. Si es distinto, no es. Acuérdense que en este caso los símbolos son muy específicos. ¿Cuál es el problema principal, José, de por qué no sabes en dónde está ese símbolo? mm, Puede ser porque ni siquiera es consonante. Porque no lees las instrucciones. Ayudándote del AFI, señala cuál es la alteración fonética que indica el diacrítico o suprasegmental. ¿En dónde vas a encontrar ese símbolo? En la parte de diacríticos, ¿verdad? O O de suprasegmentales. entonces lo buscamos ahí. Ta- Y si no está en ninguno. Búscalo bien. Donde están los suprasegmentales hay algunos símbolos por ahí.
Incluso te puede ayudar con otro, también se puede utilizar este símbolo, una raya arriba. A ver. O sea, pueden ser dos rasgos. De hecho, en la tabla te aparece que puede ser cualquiera de esos dos signos. Ok. Habíamos quedado que los tonos, ¿en dónde los íbamos a considerar? Ahí está. Ujú. Entonces, es Entonces, un re. ¿Un tono medio? exactamente, ¿no? Hay que tener cuidado con cómo buscamos. No se detengan solamente en las consonantes ni en las vocales, sino que traten de escanear más o menos de forma rápida todo el cuadro para saber en dónde están los fonemas. Ok, vamos con González Fregoso. Sí, profe, aquí estoy. El E, por favor. La E, Ujú. ok. Sería oclusiva alveolar sorda ¿Qué más? con... sería aspirada. Exactamente. ¿Sí? Oclusiva alveolar sorda. Y luego si nos vamos a la zona de los diacríticos, vamos a encontrar este símbolo que indica que este fonema es aspirado. ¿Sí? Cruz Tapia. Cruz Tapia. Cruz Tapia a la una. Cruz Tapia a las 2. Lo veo aquí, pero no me contesta ni por el chat. Cruz Tapia a las 3. Ok. Cruz José. Eran ¿Sí? inciso F. Lingulabial. Mm, Lengua labial. ¿Dónde lo estás buscando? En diacrítico. ¿Y el diacrítico ese habla de lengua labial? Fíjate bien, ya, fíjate bien en el símbolo que está ahí. Lo vamos a hacer grande. Dental. Dental. ¿Qué más? Primero el fonema. Oclusiva alveolar. ¿Qué más? Oclusivo alveolar, ese fonema se escribe como oclusivo alveolar, ¿y qué más falta ahí?
Coronal. ¿Qué falta? Coronal y alveolar son lo mismo, porque están en la parte de puntos de articulación. ¿Qué rasgo falta? ¿Ya me diste? ¿Qué rasgos me diste? Oclusivo, alveolar, dental. ¿Y oclusivo qué tipo de rasgo es? Hay tres rasgos, ¿no? ¿Cuáles son esos tres rasgos que me tienes que decir sobre un fonema consonántico? Sonoro. Ok, es sonoro el rasgo que te falta, pero entonces, ¿cuáles son los otros dos rasgos? Oclusivo, ¿qué tipo de rasgo es? ¿Erandi? Sí. Oclusivo, ¿qué tipo de rasgo es? ¿No? Bueno, la respuesta oclusivo es un modo de articulación. Alveolar es un punto de articulación y hacía falta el rasgo de sonoridad. Aquí solamente aclarar un poco, tenemos que este diacrítico significa que la consonante se dentaliza, lo que quiere decir que más que alveolar o un fonema alveolar se va a articular en los dientes. Entonces, lo estamos describiendo como alveolar, pero en realidad aquí solamente sería oclusivo dental sonoro, porque aquí nos señala en qué punto de articulación se está elaborando. Un poco regresando a esta imagen, nos damos cuenta que esta es una de las consonantes que puede ser dental, alveolar y postalveolar, y justamente el diacrítico nos está marcando que en este caso, esta consonante es una consonante dental, no una consonante alveolar. ¿Vale? Solamente para aclarar. Ok. Guardián Sánchez. Sí, dígame. El inciso G, por favor. Es una consonante oclusiva, sonora, velarizada. Aquí sí sería alveolar porque simplemente adquiere el rasgo de velarización. O sea, me refiero a que la descripción del fonema como tal es oclusivo, alveolar, sonoro, velarizado. ¿Sí? Entonces aquí ya no aplica lo del ejercicio anterior. No, porque acuérdense que aquí ya el rasgo de velarización no es un rasgo asociado naturalmente a este fonema, ¿no? Nada más es este. Vean, vamos a regresar a la tabla. La tabla nos dice, estos dos fonemas pueden ser dentales
pueden ser alveolares o pueden ser postalveolares, pero el rasgo velar está más atrás. Entonces, cuando uno de estos fonemas adquiere ese rasgo, decimos que está velarizado, ¿no? Alveolar, oclusivo o sonoro, velarizado. ¿Sí? O sea, los únicos tres rasgos que se pueden asociar naturalmente a estos dos fonemas es dental, alveolar o postalveolar. ¿Sí? Eso Sí, quedamos muchas con... gracias. Vamos a ver quién tiene la manita levantada. Axel, Sí, el H, por favor. sí. Es coronal, alveolar, oclusiva, labializada. A ver, otra vez. Bueno, como tal, el fonema es alveolar oclusivo en coronal, pero por el diacrítico se hace labializado. Ok, y falta un rasgo. ¿Cuál? Me dijiste alveolar oclusivo, coronal, labializado. ¿Cuál falta? ¿Qué es articulación? ¿Articulativa? Me dijiste, vamos por partes, oclusivo, Ajá. alveolar, coronal y labializado. ¿Cuál falta? No sé, según yo eran todos. Siempre se les olvida ese porque no viene marcado en la tabla como tal, pero si leemos Ah, sí, la sí, sí, labial... una disculpa, es sordo. Exactamente, sordo, Sí, ¿no? sí, Era el que... una disculpita. ¿Alguna pregunta con relación a estos ejercicios? De este tipo de ejercicios van a venir algunos en el examen. Esto en realidad es de fonética 1, pero como nos detuvimos en esta parte, pues evidentemente va a venir en el examen. En realidad es fácil utilizar el AFI cuando uno le va agarrando la maña y tiene que ver con intentar localizar los símbolos de manera rápida y también irse acostumbrando, ¿no? Conforme uno va conociendo la tabla, uno se va dando cuenta en dónde está determinado símbolo. Entonces, tratar de a lo mejor volver a practicar los ejercicios para aquellos a los que se les dificultó o incluso no participaron, tratar de volverlos a hacer. La presentación ya se las voy a colocar el día de mañana, mañana ya la tendrían en la plataforma, para que puedan practicar esta parte, ¿no? ¿Alguna pregunta con relación al AFI? A todos más o menos ya se les hizo, no quiero decir fácil, pero por lo menos ya aprendieron a maniobrar con este instrumento que es el alfabeto fonético internacional. Magdalena, dime. Profe, bueno, mi duda es que si tiene que ver mucho la forma en que le decimos las cosas, o sea, por ejemplo, no sé si decimos primero que es, no sé, labializada, sorda o algo así, o sea, lo tenemos que decir en el orden en algún orden. No, en realidad el asunto es que me digan los tres rasgos o los rasgos asociados a determinado fonema. El orden realmente no importa, o sea, evidentemente lo ideal sería ir como tratando de, por ejemplo, en las consonantes. Primero tenemos el modo de articulación, decimos primero el modo de articulación, luego el punto de articulación y luego la sonoridad. Pero en realidad no tiene importancia el modo en el que se digan los rasgos, ¿no? Sino simplemente que digan todos, o que puedan identificar todos, ¿vale? ¿Sí? Vale, gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que ya sería el último de repaso, entre comillas. Vamos a revisar un poco sobre la transcripción fonética para comprender
qué son los pares mínimos y para poder maniobrar también con ellos. Es un poco, van a ser un poco ejercicios similares a los que acabamos de hacer, solamente que en un grado de dificultad un poco más arriba, ¿no? Comenzamos con esta parte de la filosofía Unitec. Concebimos al mundo como un conjunto integrado por naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho. Naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Y con esto damos paso al tema de transcripción fonética, cuyo objetivo sería que el alumno aprenda o que ustedes aprendan a diferenciar. Teóricamente ya lo saben, solamente le vamos a dar un repaso para que esto quede claro, pero aprendan a diferenciar entre una transcripción estrecha y una transcripción ancha. Vamos a trabajar con ejemplos del español porque es lo más fácil que podemos maniobrar para afianzar el concepto de fonema y alófono, porque el concepto de fonema y alófono se trabajan en estos dos tipos de transcripciones, ¿no? Primero, una transcripción en el estudio fonético y fonológico de una lengua es la representación gráfica de los fonemas o de las variaciones alofónicas que conforman una palabra o en un determinado idioma. Aquí pongo palabra porque vamos a trabajar con palabras, pero como saben, las transcripciones fonéticas pues pueden ser textos, pueden ser oraciones, pueden ser palabras, etcétera, ¿no? O sea, no se restringe solamente a las palabras. Lo importante es resaltar esta parte. Es una representación gráfica de los fonemas, ¿sí? Estamos representando fonemas, no estamos representando ortografía ni nada por el estilo, sino que es una representación de fonemas de una lengua determinada. Existen, considerando que podemos transcribir fonemas y variaciones alofónicas, dos tipos de transcripciones, la que se denomina transcripción ancha y la que se denomina transcripción estrecha. Esto es muy relevante, la distinción es súper importante, porque cuando hagan las lecturas sobre las variantes dialectales del inglés y del francés, van a encontrarse con estos dos tipos de transcripciones. Y es muy importante aprenderlas a distinguir porque las variantes de un idioma tienen que ver también con la alofonía de ese idioma. Entonces, si no comprendemos qué son los alófonos y cómo se representan los alófonos de una lengua, vamos a cometer errores a la hora de leer este tipo de documentos. La transcripción ancha es aquella en la que se representan los fonemas entendidos en este punto como fonemas, recuerden la presentación anterior, bueno, la anterior a la anterior, la primera, fonemas entendido como o entendidas como unidades funcionales o fonológicas, unidades funcionales en el sistema fonológico de una lengua, ¿sí? No los fonemas en general, sino los fonemas como unidades funcionales al interior de un sistema fonológico. Háblese del español, del francés, del inglés, bla, bla, bla. Se representan solo los fonemas que conforman una palabra de un idioma determinado. También se le conoce como transcripción fonémica por la palabra fonema. Y las dos características principales es que en términos de descripción, ahorita vamos a ver ejemplos, es mucho más simple que la transcripción estrecha, porque solo va a representar los fonemas. Vamos a retomar ahorita el ejemplo, creo que en la siguiente diapositiva viene, pero para afianzar la representación de la palabra dedo, un poco el ejercicio que hacíamos la sección en donde vimos esta parte. Aquí tenemos solamente fonemas y por tanto no tenemos las variaciones alofónicas que sufre, por ejemplo, este fonema de aquí. Entonces, en ese sentido es mucho más simple porque no representa esas variaciones que ocurren a nivel de habla. Se utilizan las barras inclinadas para enmarcar este tipo de transcripción. Por eso, siempre que encuentren ustedes las barras inclinadas, en los diccionarios van a encontrar barras inclinadas. Están ante transcripciones fonémicas o de fonemas, no transcripciones alofónicas. Se debe hacer hincapié en que la transcripción ancha utiliza los fonemas relevantes para una lengua determinada.
solamente utiliza los fonemas de una lengua determinada. Por ello se le llama fonémica, porque solo considera el inventario de fonemas de esa lengua. Es decir, cuántos fonemas, o más, sí, cuántas unidades sonoras, denominadas fonemas en términos generales, mantienen el contraste o mantienen la oposición fonológica entre los rasgos de los fonemas. Eso es a lo que se le denomina fonema funcional en una lengua y es lo que se representa en esta parte. Eso también lo trabajamos en la primera presentación. Ejemplo, la frase un dedo se representa fonémicamente en español como un dedo, ¿no? Con el acento, la rotura silábica y solamente los fonemas de la lengua. Vean, si yo les preguntara aquí cuántos fonemas del español tendríamos que contestar, tenemos 1, tenemos 2, 3, 4 y 5. Este ya no lo contamos porque teóricamente en términos fonémicos, este y este fonema son iguales, ¿no? Entonces eso sería 1. Ahí tendríamos 5 fonemas del español representados. La transcripción estrecha, en contraparte, es aquella en la que se representa la información alofónica de una lengua. O dicho de otro modo, es la transcripción en la que se representan las reglas fonológicas de una lengua. Hay que recordar que cuando vimos el concepto de alófono, nos referimos a que los alófonos responden a reglas fonológicas de la lengua determinada. Veamos el caso del español con la fricativa alveolar sonora, la de dedo, que ahorita vamos a volver a revisar, que es un fonema diferente, pero que para nosotros ese rasgo fricativo no es distintivo, entonces es simplemente una variación alofónica al interior de la cadena hablada. Eso es lo que se representa en la transcripción estrecha. También se le conoce como transcripción fonética porque representa los detalles fonéticos de la emisión. Aquí hay que recordar la distinción entre fonética y fonología. Hay que recordar que la fonética es lo que decimos realmente o cómo se produce de forma real la cadena hablada. Por eso decimos que es una transcripción fonética, porque está representando de manera realista, vamos a decirlo entre comillas, cómo se produce realmente la cadena hablada. O también transcripción fonológica, porque representa las reglas fonológicas de la lengua. Como estamos ante alófonos, sabemos que los alófonos responden a reglas fonológicas, entonces por eso decimos que este tipo de transcripción también recibe el nombre de transcripción fonológica. Mucho más compleja que la transcripción ancha, ahorita veremos un ejemplo. Aunque el grado de detalle va a depender de quién use este tipo de transcripción, es decir, cuánto quiero yo representar de la alofonía en esa cadena hablada. Se utilizan corchetes para enmarcar este tipo de transcripciones. Y aquí tenemos el ejemplo. La frase un dedo se representa fonológicamente en español como un dedo, así como está. ¿Cuál es la característica que nos está mostrando la transcripción fonológica? Primero vean cómo nos está diciendo. Este fonema, que en términos, digamos, normales, se describiría como alveolar nasal sonoro. En este contexto de pronunciación va a sufrir una dentalización porque se encuentra ante una dental. Este es un fonema dental. También sabemos que este fonema, el oclusivo sonoro dental, va a aparecer siempre cuando se encuentre al inicio de palabra o ante una pausa. La rotura silábica presenta inicio de palabra. Entonces sabemos que este fonema, en este contexto, va a ser un fonema dentalizado. Y luego me dice, en todos los demás contextos o en contextos entre vocales, específicamente aquí, ese fonema dental oclusivo sonoro va a tener una realización fricativa. Entonces aquí vamos a tener que tenemos dos vocales
y en este contexto esa consonante se va a realizar como fricativa. Fricativa oclusiva, perdón, fricativa dental sonora. Fricativa dental sonora. Vean cómo comparten rasgos dental, sonoro, y en lo que difieren es en el modo de articulación. Una va a ser dental y perdón. Sí, una va a ser modo de articulación. Una va a ser oclusiva y la otra va a ser fricativa. Como se pueden dar cuenta, si regresamos a este otro ejemplo, esta transcripción solamente nos está representando los fonemas, lo que son distintivos para nosotros. Pero un hablante de español, vamos a decirlo así, no pronuncia esa secuencia de fonemas de esa manera como nos está mostrando la transcripción fonémica. Porque nosotros no realizamos este sonido, por ejemplo, como alveolar, sino que cuando decimos un dedo, ese sonido lo realizamos como una dental. Eso es lo que nos representa la transcripción fonológica, es decir, cómo hablan los hablantes del español en términos de las transcripciones, vamos a decirlo así, ¿hablan como esta transcripción o hablan como esta transcripción? Y la respuesta es, hablan como esta transcripción. Un hablante del español no va a pronunciar esta secuencia de esta forma, sino de esta forma. ¿Sí? Por eso esto también es muy relevante porque cuando ustedes van a un diccionario de cualquier lengua extranjera, ustedes van a encontrar este tipo de representación. Es decir, no van a encontrar una representación alofónica o, para decirlo de otra forma, una representación realista de cómo se pronuncia esa secuencia. Pensemos en un hablante del inglés que se encuentra con esta transcripción fonológica, perdón, con esta transcripción fonética. Va a decir, este fonema entonces es alveolar y este fonema también es alveolar y es oclusivo y es sonoro. Entonces esto debería pronunciarse algo así como dedo, dedo, un dedo, un dedo. Nosotros no pronunciamos así la palabra, pronunciamos un dedo, dedo, do, un dedo. Es importante, entonces este es el tipo de pronunciación real, vamos a decirlo así, que nosotros mantenemos en español. Déjenme ver bien el chat. ¿Y cómo se pronunciaría si la pronunciamos de la primera forma? Justo como estoy tratando de explicar, ¿no? Como soy hablante del español, no necesariamente me sale, pero sería algo así. Un do, porque tendríamos que hacer las dos oclusivas. Los dos tendrían que tener la explosión. Do. ¿Sí? La transcripción estrecha es más detallada. La transcripción ancha, no. La transcripción ancha, recuerden, la transcripción ancha, que es la fonémica, es esta. Esta no es detallada. La detallada es esta. No hay que confundir esas dos. Es importante recalcar que la transcripción estrecha representa las reglas fonológicas de la lengua. Por ello se le denomina fonológica o fonética. Y aquí hay que hacer una aclaración. El término fonética puede inducir en este punto a confusión, porque ya tenemos varios usos de la palabra fonética. Fonética puede referirse en general a la disciplina, fonética y fonología, pero también se refiere a la realización real de la emisión sonora, a cómo pronunciamos realmente las palabras, a la manera en que realmente se pronuncian los sonidos del lenguaje en la comunicación oral. Y eso hay que distinguirlo de manera pertinente. Entonces, este tipo de representación representa simboliza la variación alofónica presente en la emisión real de un idioma determinado. Un hablante del español entonces va a hablar así. También aquí la dentaliza no va a ser, vean, si regresamos igual, bueno, ya no tenemos aquí el cuadro, pero si ustedes revisan el cuadro, les marca que este sonido es un alveolar, puede ser un alveolar nasal sonoro, y la transcripción fonológica
nos dice no, en español esto se dentaliza. Es decir, en lugar de pronunciar la N, la N en los alvéolos, los hablantes del español la pronuncian con la lengua en los dientes. Un dedo, un dedo, un dedo, un dedo. No pronunciamos un dedo, un dedo. Es un dedo. Y la lengua se va a los dientes cuando pronunciamos este sonido nasal. Vean cómo la transcripción fonémica no, vamos a decirlo así, no hace justicia al modo real en que pronunciamos. Es importante porque aquí nos está marcando, pero aunque esta sea la pronunciación real, los hablantes del español solo distinguen estos fonemas. Porque es como les pregunto, ¿no? Si yo les pregunto cuántos fonemas tiene la secuencia un dedo, ustedes me van a decir tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en realidad, cuando nos vamos a la transcripción fonológica, nos vemos que hay 6 fonemas porque todos son diferentes. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero las variaciones alofónicas, incluso la dentalización, no son elementos fonéticamente relevantes para nosotros, no distinguen formas ni significado. Aunque si alguien, como ocurre con los extranjeros, no hablan de esta manera, inmediatamente identificamos el acento o que procede de otra parte, porque no está respetando las reglas fonológicas de la lengua, ¿sí? Entonces, esa es una división importantísima, porque aquí cabría hacernos la pregunta, cuando ustedes estudian una lengua extranjera, generalmente estudian desde acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque en realidad ese es el principio. Pero para estudiar esto, se requiere prácticamente dedicarle muchos años al estudio de la lengua en términos fonéticos para dominar la alofonía que implica el dominio de una lengua particular, ¿no? Para hablar como un francés, hay que denominar la alofonía del francés hablado en Francia, por ejemplo. Para hablar como alguien de Canadá, de la variante del francés de Quebec, hay que dominar la alofonía de la variante de Quebec. Y así con todos los demás idiomas, tanto con el inglés, el francés, el español. Si un extranjero quiere hablar el español chileno, tiene que aprender a modificar la pronunciación para que se parezca al español chileno. Si aprende español en España, cuando llegue a Chile, no va ni a tener la misma pronunciación y probablemente ni siquiera el mismo manejo del léxico, ¿no? Esta es la complejidad que impone la alofonía. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Ok, entonces vámonos con la siguiente. Vamos ahora sí a ver un poco sobre el español, cómo se maneja esto en español. Tenemos aquí de manera muy resumida el inventario fonético del español. Esto es importante porque cuando lleguemos, que ya a la siguiente sesión vamos a pasar a los fonemas del inglés, va a ser nuestra primera revisión, un poco la idea es que vamos a realizar este ejercicio. ¿Cuáles son los fonemas, no alófonos, del inglés, ¿no? Un poco como lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuáles son los fonemas del español? De una vez les comento, me interesa que para la siguiente sesión tengan una hoja de estas extra para que cuando vayamos revisando cada uno de los fonemas, ustedes vayan marcando con un color, un poco como lo que estoy haciendo en esta hoja, vayan marcando con colores los fonemas del inglés, porque al final de la revisión que hagamos de los fonemas del inglés, ustedes van a realizar una simplificación de esta tabla para determinar solamente cuáles son los fonemas del inglés. Esto lo pueden hacer, lo pueden ir haciendo desde ya, porque tienen la lectura y en la lectura viene todo esto. Entonces, ustedes mientras van leyendo pueden ir identificando los fonemas.
Pero de todos modos haremos el ejercicio porque iremos revisando cada uno y cómo se pronuncia y vamos a escucharlos para que ustedes tengan conciencia de cuáles son los fonemas del inglés y cuántos son. Y haremos lo mismo con el francés. Entonces vamos a requerir una hoja de estas tanto para el francés, o vamos a requerir una para el francés y una para el inglés. El inventario fonético del español pues consta de estos elementos. Tenemos las 5 vocales, I, E, A, O, U, consonantes oclusivas sonoras, B, D, G, oclusivas sordas, P, T, K, nasales, M, N, Ni, la de ñoño, ña, fricativas, la Fa, Fa. Este fonema solamente lo encontramos en el español de España o en otras variantes en América del Sur. Za, la de zapato, za, la S, que esta sí la tenemos, la Y de llave, llave, y la J de Juan, o Javier, o jamón, ja, ja. Después tenemos las africadas, la postalveolar sorda, la ch, de chavo, chetumal, etc. Ch. Luego tenemos líquidas laterales, como la L, de lama, lomo, etc. Y este fonema que tampoco es en español mexicano no lo tenemos, y de hecho prácticamente está desapareciendo de todas las variantes del español, que sería el fonema la lateral palatal. Ni siquiera lo podemos pronunciar, es algo así como ya. En algunas partes de España todavía hay distinción entre este fonema, porque ese fonema es muy similar a este. Es muy similar a el que tenemos arriba, el fricativo. Y esto es a lo que se le denomina en español yeísmo, no nos vamos a meter, pero es el hecho de que estos dos fonemas pierden distintividad en el español, ¿no? En el español general estos dos fonemas ya no son distintivos, entonces pierden esa característica, pero en algunas zonas sí se mantiene la distinción entre el fonema fricativo, y el fonema lateral, y luego tenemos las líquidas vibrantes, que serían la múltiple, la de rata, rosa, remo, y luego la vibrante simple, la de cantar, cantar, cartón, cartón, es una simple. Y estos serían todos los fonemas del español. Se puede pensar que es relativamente simple, por ejemplo, vamos a contrastarlo después con los del inglés y los del francés, en el sentido de que nosotros tenemos solo 5 vocales. Y eso genera mucha dificultad a la hora de estudiar lenguas extranjeras como el inglés o el francés, porque cuando lleguemos a esta parte, las vocales de esos otros dos idiomas, nos daremos cuenta que ellos tienen una distribución de vocales mucho más rica que la que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, los fonemas que generalmente aparecen en esta zona, en esas lenguas, pensemos un poco en el inglés. No sé si alcanzan a ver bien mi cuadrito o lo tengo que acercar más. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Me habla para que no me mueva de aquí. Sí, profe, se ve bien. Ok, si por ejemplo este fonema que está aquí, que sería el medio abierto anterior no labializado, que aparece en inglés, nosotros generalmente, como nada más tenemos distintividad con este fonema cerrado anterior no labializado, tendemos a confundir todos los fonemas que se realizan en esta zona con este fonema de aquí. Lo mismo ocurre con la U y ocurre con la E, por ejemplo. Nuestra E está en esta zona, pero como el inglés y el francés tienen distintividad en toda esta zona de las vocales, lo que nosotros tendemos a hacer es a agrupar todo este grupo de sonidos que teóricamente son distintos en este fonema.
Esa es una de las complejidades que impone el aparentemente simple inventario fonético de las vocales del español. Son pocas, a ninguno de ustedes les digo, les sorprende lo que les estoy diciendo, pero justamente esto es lo que sirve para realizar la transcripción fonémica del español o para realizar transcripciones fonémicas del español. Aquí tenemos el cuadro de consonantes. Vean, yo iluminé ya todos los fonemas que pertenecen al español. Y esto lo hago un poco para ejemplificar cómo entendemos. Aquí es donde vemos la diferencia entre fonema como unidad abstracta, porque sabemos que todos los elementos que aparecen en esa tabla son fonemas, y fonema como unidad fonológica, en el sentido de que cuando hablamos del español, solamente los fonemas que están coloreados tienen distintividad para los hablantes del español. La M, la N, la Ni, Pu, Bu, Tu, Du, Ku, Du, Fu, etcétera, y la Ch, la consonante africada. Y aquí es donde ya nos encontramos con una consonante cuarticulada. Este símbolo no lo van a encontrar aquí. Este símbolo hay que armarlo. Cuando lleguemos a la parte del francés y del inglés ya veremos cómo se arman ahí las, principalmente en el inglés, que es en donde sí hay africadas. Y los fonemas africados. Este es un poco el ejercicio que quiero que vayan haciendo con los otros idiomas. Ir identificando cuáles son los fonemas que pertenecen a esas lenguas. Y luego el sistema de vocales, que es como les digo, solamente tenemos 5 vocales. Y aquí ya igual a lo mejor para que quede un poco más claro, a lo que me refería antes es que como nosotros solamente tenemos distintividad en ese fonema, muchas veces tendemos a confundir toda esta zona, incluso a veces abarcando hasta aquí, como este fonema. Sabemos que no son iguales. Por ejemplo, la U, sabemos que no está ahí porque se redondea, es este fonema, que se parece más a este. Es decir, fonéticamente los escuchamos la diferencia, pero en términos fonológicos, esa diferencia para nosotros no es distintiva. Es mucho más difícil con esta, ¿no? Por ejemplo, entre la I y la este de aquí, la I, hay una diferencia muy tenue que para nosotros no necesariamente es se puede escuchar, ¿no? Entonces aquí tendríamos solamente 5 vocales. Ustedes en la lectura, si no mal recuerdo, no me hicieron esa lectura, no es con esa. Pero esto es a lo que se le denomina triángulo vocálico, porque si nosotros unimos las vocales, parece que se hace un triángulo, el triángulo vocálico del español, y todas las lenguas tienen ese triángulo, ¿no? O algunas la tienen más compleja. Vamos a ver, por ejemplo, en la lectura que van a hacer del francés, este triángulo dibujado en la lectura, y ahí es donde van a ver estas diferencias. Ahora bien, como les mencionaba, este inventario de fonemas es el que se utiliza para las transcripciones anchas. Aquí, por ejemplo, estoy transcribiendo la palabra dedo, la palabra antes y la palabra acto. Y nosotros sabemos que estas palabras, si yo les pregunto cuántos fonemas tiene la palabra dedo, me tendrían que decir que tiene 3, porque este y este fonema son iguales. Aquí sí todos son diferentes, entonces aquí sí tendríamos 5 y aquí tendríamos 4, ¿no? Pero ninguno de estos fonemas presenta ninguna alteración. Simplemente nos está diciendo, si usted revisa esta tabla, esos fonemas que están ahí son los distintivos para el español y estas palabras se pronuncian más o menos así. Pero si revisamos los alófonos del español, esta tabla es una tabla en general de alófonos o de variaciones que pueden adquirir los fonemas. Si ustedes se dan cuenta que tienen los mismos fonemas, por ejemplo, la labiodental nasal sonora, pero con una modificación que sería, perdón, sonoro, sí, no, esa no. No, las nasales. Las nasales son las que presentan las modificaciones. Ahí tienen se ve muy pequeñito, pero ahí tienen la variación de dentalización, etcétera. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que todos estos fonemas que aparecen aquí, todos, sin excepción, los producimos en español. De hecho, los que están coloreados son los únicos o los que, digamos, los únicos que se consideran
cuando hablamos de los fonemas del español. Es decir, estos son los fonemas del español. Y cuando vamos a cuántos sonidos consonánticos se producen en español, tenemos todos estos. Y los que están coloreados son los únicos que se consideran como fonemas o como la representación de los fonemas en esa lengua. Todos los demás, incluido ellos mismos, porque al final del día también estos fonemas son alófonos, hay que pensar en estos momentos que el fonema o la unidad de una lengua, es decir, esto que estamos viendo aquí, son realidades abstractas, porque decimos, todos los hablantes del español distinguen entre esos sonidos. Son unidades abstractas, pero cuando se concretan en la pronunciación real de la lengua, ocurre que también son alófonos en ese sentido, porque, por ejemplo, la realización de la dental oclusiva, déjenme ver dónde está la fricativa. Aquí lo ponen como aproximante, pero esta dental, voy a borrar la pluma. Esta dental entra en distribución complementaria con la aproximante esta, ¿no? Como vimos ahorita. Dedo, hay distribución complementaria entre esos dos fonemas. Lo que quiere decir que esos dos fonemas son alófonos de la entidad abstracta que nosotros denominamos D. Entonces, todos estos son los sonidos que realmente producimos y todos estos son los símbolos que se utilizan para hacer transcripciones alofónicas del español. Y lo mismo va a ocurrir con las vocales. Si nosotros vamos al sistema de vocales, este cuadrito lo obtuve de Quilis, vamos a ver que aquí tenemos el fonema abstracto, es decir, tenemos en español 5 vocales. Pero esas 5 vocales, dependiendo del contexto en el que se encuentren, van a adquirir propiedades fonológicas distintas. En este contexto, al final, o como coda en núcleo de sílaba, al final de la palabra, va a adquirir el sonido natural anterior cerrado no labializado, pipa, pisar. Pero cuando va a aparecer junto a una nasal, por ejemplo, donde aparecen en contextos con nasales, esa vocal va a adquirir un rasgo de nasalización. Entonces no se va a pronunciar I, sino que se va a pronunciar mimo, mimo. Cuando ustedes pronuncian mimo, ese fonema anterior cerrado, no labializado, no se realiza como un fonema oral, sino como un fonema nasal. Y aquí está muy pequeñito, pero el símbolo es el que conocemos de nasalización. Vean, tenemos vocales, por ejemplo, y todas tienen esa característica. Aquí también la E, cuando aparece ante vocales nasales, se nasaliza. También la A, la O y la U tienen una variante nasal. Pero para nosotros eso no es distintivo. O sea, nosotros podemos producir vocales nasales, pero nosotros no escuchamos esa nasalización, a diferencia del francés, en donde la nasalización de una determinada vocal sí es relevante para que ellos distingan formas y significados. Y todas las vocales tienen exactamente por ejemplo, aquí en un contexto en donde aparece ante una vocal, déjenme borrar todo. Donde la I aparece ante una vocal o antes de una vocal, se realiza como una semiconsonante. Viene, cuando decimos viene, esa I, que nosotros teóricamente tenemos ahí están representando dos formas. Vean, aquí está la representación fonémica, y aquí la representación fonética o fonológica. Entonces, esa vocal que nosotros entendemos como anterior cerrada, no labializada, en un contexto prenuclear, es decir, cuando aparece antes de otra vocal tónica, se produce como una semiconsonante, que en este caso sería palatal aproximante sonoro. Entonces no decimos viene,
y viene, decimos viene. Es decir, la lengua se echa hacia la zona del paladar para pronunciar esa semiconsonante. Para nosotros ese detalle no es distintivo. Y cuando aparece después de esa vocal tónica, se convierte en una semivocal. O como lo dice el cuadrito, en una vocal no silábica. Porque no aparece en el núcleo, sino que aparece después, como una semivocal. Produce un diptongo. Y lo mismo con todas las demás vocales. Bueno, principalmente con la U, que es la que sí tiene las realizaciones, por ejemplo, la U también se puede realizar como una semiconsonante. En palabras como bueno, tenemos que se realiza como una semiconsonante. Esto se nota más en palabras como huevo. Si ustedes pronuncian huevo, se darán cuenta que no dicen huevo, dicen huevo, prácticamente con una G al principio, huevo. Y esa es la semiconsonante que aparece ahí, pero para nosotros eso no es distintivo, para otras lenguas sí. Entonces tenemos todas esas realizaciones vocálicas y eso es lo que se utiliza para realizar las transcripciones alofónicas. Ahora vamos a ver, si yo quisiera transcribir de manera estrecha o en una transcripción estrecha la palabra dedo, yo tendría que transcribirla de esta manera, porque tengo que hablar de cuál es la pronunciación o qué tipo de modificaciones sufren estos fonemas en la producción real del español. Sabemos que hay reglas fonológicas para estos dos fonemas. El fonema oclusivo dental, este que tenemos aquí, aparece siempre que se encuentra precedido de pausa, de consonante nasal o de L. Ya vimos, cuando aparece precedido de consonante nasal, se realiza como un dental. Es el ejemplo que vimos al principio. Aquí aparece ante una nasal, entonces se realiza como un fonema dental. En este caso tenemos pausa porque aquí no tenemos nada. Entendemos que aquí hay una pausa, entonces se realiza como un fonema dental. Aquí no hay ejemplo de L, pero podríamos encontrar como el dedo. En el dedo también, si en lugar de decir un dedo, ponemos el dedo, en ese contexto también se realiza como una dental. El fonema fricativo en todos los demás contextos, como en este caso. Aparece entre vocales, no aparece precedido de pausa, la rotura silábica no presenta pausa en este caso, porque además estamos al interior de palabra. No aparece ante pausa, no aparece ante nasal y no aparece ante la lateral. Entonces se realiza como un fonema fricativo. Y tenemos la realización real de estos fonemas, ¿no? Dedo, dedo. Y esta sería la transcripción estrecha de esta palabra. La transcripción estrecha de antes, por ejemplo, también tendría que tener otro tipo de características porque tendríamos que hablar de otras cosas. La regla fonológica de los alófonos de N, de este fonema, ¿no? Del alveolar nasal sonoro. El fonema nasal dental, es decir, se realiza como una dental cuando aparece antes del fonema dental oclusivo sonoro, sordo o antes del fonema dental oclusivo sonoro. Aquí tenemos el fonema dental oclusivo sordo y está precedido por el fonema nasal. Eso quiere decir que el fonema nasal va a adquirir rasgos de dentalización y por eso se va a realizar como una dental. Este mismo contexto lo vimos aquí. ¿Sí? La nasal aparece antecede a una dental y entonces esta dental produce que ese fonema nasal se realice como una dental. Es el mismo contexto. En el otro caso es sordo, pero en este caso es sonoro. Esa sería la regla para este fonema. Aquí ya no lo revisamos porque por default sabemos que en español este fonema siempre se realiza como dental. Por eso tenemos que poner
este dientito, vean cómo parece un diente, para señalar que esto es una dental. Regla fonológica del alófono de A, porque aquí tenemos una A con un diacrítico. El fonema anterior abierto no labializado nasal, tenemos una nasalización, aparece después de pausa y antes de una nasal. Sabemos que aquí no hay nada porque la transcripción no nos indica que haya nada, entonces hay una pausa y después de la vocal aparece una nasal, porque aunque sea dental sigue siendo nasal. Entonces la vocal se nasaliza. Decimos antes, con la a nasalizada, no ni siquiera es pues antes, hasta cuesta trabajo tratar de pronunciarlo de manera oral, porque la articulación de la nasal va a influir en la articulación de la vocal, entonces esa vocal se nasaliza. Y vemos cómo la transcripción estrecha de la palabra antes está representando otros detalles que no representa la transcripción fonémica de la palabra antes. Lo mismo va a ocurrir con acto, regla fonológica del alófono de K. Aquí sabemos que esta siempre va a ser dental, ¿sí? Porque en español esas consonantes siempre son dentales. En posición posnuclear, aquí tenemos una sílaba y sabemos que en esta sílaba este fonema funciona como núcleo. Los fonemas pu, t, k, bu, d, g, o no los describimos, se neutralizan, es decir, pierden rasgos en contexto de posnuclear. Vean, aquí tenemos, si regresamos a la transcripción ancha, aquí tenemos este fonema velar oclusivo sordo que está dentro de este grupo. Aquí. Oclusivo sordo se neutraliza, va a perder rasgos. Es decir, se pierde la distinción entre modo de articulación, lo que vimos en la presentación anterior, y solo se mantiene el punto de articulación. Es decir, vamos a poder tener variaciones en este sentido. Decimos acto o acto, o hay gente que dice otro aito, como lo habíamos revisado. Y esas variaciones no son, o sea, las escuchamos, pero no son fonológicamente relevantes porque no decimos, si me pronuncias acto y no me pronuncias acto, yo entiendo otra cosa. Entiendo exactamente lo mismo, aunque la pronunciación me suene extraña. Aquí estamos ante variación libre y vean la diferencia entre esa transcripción estrecha y la transcripción ancha. Estoy marcando que esta es una dental, estoy marcando que esta pierde rasgos distintivos cuando se pronuncia en esa posición, etc. Y eso es lo que nos permite las transcripciones estrechas. Aquí lo pongo de manera resumida las diferencias. Transcripciones anchas, vean, son extremadamente simples en comparación con las transcripciones estrechas. El grado de detalle que presenta la transcripción estrecha es mayor porque nos dice, usted en español pronuncia así. Fonológicamente usted distingue solamente estos fonemas, pero en la realidad usted pronuncia así. Lo mismo con los demás. Fonológicamente usted percibe solamente la existencia de estos fonemas, pero usted pronuncia así. Lo mismo con acto. Usted distingue fonológicamente estos fonemas, pero usted pronuncia así. No todos, ¿no? Aquí depende del contexto, etcétera, pero prácticamente todos decimos acto, no decimos acto. Acto, 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 acto. Y ahí desaparece el rasgo distintivo de ese fonema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo queda claro con esto? ¿Todo claro hasta aquí? Ok. Y esto nos ayuda justamente a plantear de manera más detallada esto que vimos de oposición fonológica o contraste funcional. Vamos a trabajar, recuerden, esos dos conceptos
En el examen les puedo poner contraste funcional o posición fonológica, me estoy refiriendo de momento a lo mismo. Si nosotros transcribimos las palabras antes y entes, vamos a tener estos dos tipos de transcripciones. Vean cómo a nivel fonémico yo tengo esta transcripción antes y entes y son diferentes. Yo sigo percibiendo distintividad de significado. Antes y entes no son lo mismo. Y si yo realizo la transcripción alofónica, a pesar de todas las modificaciones que yo pueda añadir, sigo percibiendo la distintividad. Antes y entes no son lo mismo. Una buena pregunta es, bueno, entonces, ¿a qué se debe que yo pueda distinguir entre antes y entes? Este ejemplo espero que quede claro porque generalmente esto suele ser complejo de procesar, pero este ejemplo sirve para que vean cómo la alofonía no necesariamente es distintiva y no necesariamente es lo que produce el cambio de formas ni de significados. Decimos que la oposición fonológica o el contraste funcional entre estas dos palabras, antes y entes, es producido por el rasgo abierto del fonema, de este fonema, y semicerrado de este fonema. Esto es lo que representa la transcripción fonémica, porque si nosotros revisamos toda la cadena, la secuencia de fonemas, nos damos cuenta que esta zona, déjenme lo pongo con otro color, esta zona es exactamente igual en las dos palabras. Esta zona es exactamente igual en las dos palabras. Entonces, si yo lo describo, lo voy a describir exactamente igual. La diferencia radica en este y este fonema. Y si yo me voy a revisar la tabla, me voy a dar cuenta de varias cosas. Primero, que las dos vocales son anteriores. Vean cómo en la tabla las dos vocales son anteriores. Si ustedes van a la tablita del arte, la que tienen ahí a la mano, se darán cuenta que las dos vocales están en la zona de las anteriores. También me puedo dar cuenta que las dos son vocales no labializadas porque aparecen a la izquierda del punto. Entonces, la labialización y la apertura, y la posición de la lengua prácticamente son las mismas. ¿En qué se diferencian esos dos fonemas? En que uno es semicerrado y el otro es abierto. Y ese rasgo diferenciador entre estos dos fonemas es el que está oponiendo a las dos cadenas de fonemas, tanto antes y entes. Fíjense, solamente se oponen estas dos cadenas, que prácticamente son las mismas, por un rasgo, el rasgo abierto de este fonema y el rasgo semicerrado de este fonema. Esa es la característica de los pares mínimos. Ese fonema que aparece en oposición fonológica puede tener uno o varios rasgos que están oponiendo, contrastando toda la cadena de fonemas de esa secuencia. Toda la cadena de fonemas es igual, prácticamente igual, a excepción de esos dos fonemas. Y si analizamos esos dos fonemas, nos damos cuenta que comparten rasgos redundantes. Los dos son abiertos y los dos son no labializados. ¿Cuál es la diferencia? La apertura de la boca. Uno es semicerrado y uno es abierto. Y solo ese rasgo es el que está oponiendo o está contrastando a toda la cadena de fonemas que aparecen ahí. Eso es lo que representa la transcripción fonémica. ¿Por qué generalmente no se utiliza la transcripción alofónica? Porque en términos reales, ninguno de los rasgos que se le añaden en términos alofónicos produce ese cambio. Vean, estas dos son nasales, porque están en ese contexto. Seguimos con la dentalización. La dentalización, prácticamente todo se describe igual, solamente le aumentaríamos cosas. Por ejemplo, las vocales serían anteriores, no labializadas nasales, las dos vocales, y se mantiene la oposición por el rango de apertura, semiabierto y abierto en los dos casos. Es decir, a pesar de la alofonía, el rasgo que mantiene el contraste entre estas dos formas solamente es el abierto y el semicerrado de estos dos fonemas. Es lo que dice abajo. En cambio, la variación alofónica de nasalización en las vocales
no produce cambio de forma perceptible para los hablantes del español, que una sea nasal o no, a nosotros nos tiene sin cuidado. Aún así, la transcripción fonológica representa la forma en que realmente se pronuncia la palabra en la lengua oral. Nosotros pronunciamos así, pero esa pronunciación o esos rasgos de pronunciación no añaden cambios distintivos a la cadena hablada. Lo importante para un hablante del español en la distinción entre las palabras antes y entes es que la primera vocal se realice como abierta y que la vocal en entes, la primera vocal, se realice como semicerrada. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Les digo, porque es una de las cosas más complejas de entender, por eso trato como de que vaya quedando claro. ¿Sí? ¿Clarísimo? Ok. Y a partir de esto ya podemos entonces definir un par mínimo o ver cuáles serían las características de un par mínimo. Los pares mínimos, por eso generalmente se representan con la transcripción fonémica, porque no nos interesa saber la alofonía de momento, porque solamente, por ejemplo, cuando iniciamos a estudiar una lengua extranjera, nos interesa pronunciar adecuadamente los rasgos distintivos que para esas personas son relevantes. Si un hablante del inglés a mí me hace este fonema como alveolar o postalveolar, me da exactamente igual. Lo que me interesa es que genere la distintividad entre este fonema, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor, déjenme ver cuál otro. Es que este no tiene un par con el que pueda contrastarse. No, que realice la distintividad entre este fonema y a lo mejor este fonema. O entre este fonema y este fonema. Porque si no la realiza, y a lo mejor en su lengua, no estoy, aquí podemos hablar de una lengua X, no estoy hablando ni de inglés ni francés, a lo mejor en su lengua estos dos fonemas no mantienen distintividad. Entonces, para él pronunciar este o pronunciar este es exactamente lo mismo, como ocurre en chino. En chino, estos dos fonemas son exactamente iguales, son variaciones alofónicas del fonema. Entonces, si el hablante de chino no hace el esfuerzo por distinguir estos dos fonemas para hablar español, va a inducir a confusión, ¿no? Un par mínimo, por ejemplo, entre la T y la D, no, todo no. Arte y arde, por ejemplo, arte y arde, en donde tenemos esos dos fonemas, arte y arde. Si él quiere decir arde y me dice arte, yo voy a entender otra cosa. Lo mismo ocurre que es el ejemplo más común entre peso y beso, ¿no? A lo mejor él me quiere decir que le preste un peso, pero si no me dice peso y me dice beso, yo voy a entender otra cosa, ¿no? Préstame un beso, no va a ser lo mismo que si me pide prestar un peso. Por eso es tan relevante la transcripción fonémica o entender los rasgos que mantienen distintividad en una lengua determinada, porque esos son los rasgos en los que hay que trabajar para producir la distinción, ¿no? Por ejemplo, un hablante de chino tiene que esforzarse en distinguir entre la P y la B, porque si dice peso y dice beso en contextos que no conviene, va a inducir a confusión. Obviamente a nosotros, como sabemos que es un hablante extranjero, nos va a dar risa, ¿no? Pero no va a haber una comunicación fluida porque vamos a decir, bueno, ¿qué me quieres decir o qué me estás insinuando, no? Entonces, un par mínimo sería, se le llama así al par de secuencias fonémicas que contrastan por un solo fonema. Aquí tenemos que solamente es uno de los fonemas el que está produciendo el contraste. Los fonemas implicados en esta diferenciación tienen rasgos distintivos que los oponen fonológicamente. Sabemos que uno es abierto y el otro es semicerrado. Y son estos rasgos los que producen la diferencia de forma asociado
asociada al cambio de significado o contraste funcional entre las dos secuencias. Vean cómo aquí yo ya no estoy hablando de los fonemas en particular. Estoy hablando de que estas dos secuencias solamente están contrastando por estos fonemas. Voy a poner el puntero láser. Por estos fonemas, este y este. Y además, si nosotros revisamos la articulación de esos dos fonemas, nos damos cuenta que solamente es el rasgo de apertura vocálica el que está contrastando las dos secuencias. La apertura vocálica al inicio de la secuencia es lo único que las diferencia. Antes y entes. Eso es un par mínimo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Porque vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Igual los podemos seguir la siguiente clase, pero me interesa que comencemos ahora. ¿Sí? No hay problema entonces, si pregunto cosas de esta naturaleza sobre los ejercicios, ¿no va a haber problema? Ok, vamos entonces a los ejercicios. Ejercicio. En los siguientes pares mínimos del inglés y del francés, localiza el fonema cuyos rasgos entran en contraste para diferenciar formas que conllevan cambio de significado. Describe los fonemas en cuestión y señala cuál o cuáles son los rasgos que entran en contraste funcional o en oposición fonológica. Borja Rosas. Borja Rosas. La una. El primer ejercicio, por favor. Identificamos el fonema, describimos los dos fonemas y me dices cuáles serían los rasgos que estarían oponiendo esas dos secuencias. Tienen a la mano el lápiz, entonces es relativamente sencillo, ¿no? Hay que hacer un poco el procedimiento que hicimos con las palabras antes y después. A ver, vamos a ver si con tus compañeros cuando lo vayan haciendo va quedando esto más claro. Palma Díaz. Palma Díaz. Palma Díaz a la una. Palma Díaz a las 2. Palma Díaz. ¿Está por aquí, no? ¿O no está? Pues no, creo que no. Ah, ok. ¿Cuál es el fonema que está ahí haciendo ruido en ese par mínimo? Descripción y rasgos que están generando el contraste.
funcional entre esas dos palabras. Veo tu micrófono, pero no te escucho. A ver, no te preocupes. Vamos con... A ver, Magdalena. Profe, bueno, a ver si le entendí. La diferencia es la K y la G. Utilicemos ya descripción. Ya tienes la tabla, ya sabes cómo describir. Ajá. Las dos son velares oclusivas, pero Okay. la diferencia es que una es sorda y la otra es sonora. La G Exactamente. es, ¿La qué? y la G El es sonora. El fonema velar oclusivo. Acuérdense que hay que hablar aquí con el fonema velar oclusivo sonoro. El fonema velar oclusivo sonoro y el fonema velar oclusivo sordo. Y entonces el rasgo que produce el contraste sería... Ay, la sonoridad. Exactamente, ¿sí? ¿Sí quedó esto claro? Tenemos, como hizo la compañera, déjenme, voy a revisarlo con esto. Primero identificamos el fonema que está generando el contraste, describimos, este es un velar, ahí dice velar, ¿no? Esto es un oclusivo y es un sordo. Este también es un velar, es un oclusivo y es un sonoro. ¿Cómo sé que no son variantes sin relevancia? Porque si yo voy a los significados, me doy cuenta que si yo digo back, significa atrás, pero si yo digo bag, significa bolsa. Entonces hay cambio de forma que conlleva cambio de significado. Me doy cuenta que todos los otros fonemas son exactamente iguales. Este es igual a este y este es igual a este. Entonces el contraste entre estas dos secuencias lo produce solamente un rasgo que sería el rasgo de sonoridad, porque todo lo demás queda exactamente igual. Velar oclusivo, sonoro, sordo. ¿Sí? Maestro, entonces se llama ese rasgo sonoridad, ¿no se le puede llamar posición? La oposición se da por el rasgo de sonoridad. Entonces se llama rasgo de sonoridad. Déjame la anoto. O sea, el rasgo de sonoridad en este caso, porque acuérdense que tenemos tres rasgos para las consonantes: modo de articulación, punto de articulación y sonoridad, y nos damos cuenta que el modo de articulación es el mismo porque las dos son oclusivas, el punto de articulación es el mismo porque las dos son velares, y lo único que difieren esas consonantes es la sonoridad, porque una es sorda y la otra es sonora. Gracias. ¿Sí? Ok. Hernández, muy bien. Magdalena, ¿verdad? María Magdalena. A ver, ¿quién quiere el que sigue? Manitas, manitas, manitas. Vamos a dejarlo abierto.
A ver, Axel. El que sigue. Vamos a la B, ¿no? ¿Mande? La B. La B, sí. Bueno, una es oclusiva, labial, bilabial y la otra es Oclusiva. A ver, fricativa. ¿Perdón? otra vez. Otra vez. La primera es. Oclusiva, Ujú, labial, bilabial, sonora. exactamente. Y luego. Y la segunda es fricativa, labial, labiodental, sonora. Después. Ya identificaste los dos fonemas y entonces ahora, ¿cuál sería el rasgo que produce el contraste? Ya Pues me es que hablaste hay del dos, primero. ¿no? Porque ¿Mande? es que hay dos, ¿no? Porque una es oclusiva y la otra es fricativa. Las dos son Ajá. labiales, pero una es bilabial y la otra es labiodental. Entonces, los rasgos que están oponiendo esas dos secuencias serían, para resumir, o el Modo de, contraste funcional. Ajá, modo de articulación y punto de articulación. exactamente. Modo de articulación y punto de articulación, porque la, todo lo demás queda exactamente igual y vemos que esos dos fonemas comparten el hecho de que son sonoros y difieren, para eso estamos utilizando la tabla, en el modo de articulación y en el punto de articulación. Uno es oclusivo, el otro es fricativo en modo de articulación y en punto de articulación uno es bilabial y el otro va a ser labiodental. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien hasta aquí, los demás? ¿Las y los demás? Ahorita vamos con los que tienen la mano levantada. Quiero saber si todo bien con los demás. Con las y los demás. ¿Sí? Ok. García Morales. Sí, en la primera es alveolar, oclusiva, sonora y en el segundo sería dental, fricativa, sorda. Exactamente. Otra vez. Este es. Es alveolar, oclusiva, sonora. ¿Y este? Es dental, fricativa, sorda. ¿Y entonces la oposición se produce? ¿O el contraste se produce? En el modo y en el modo y en el punto de articulación. ¿Solamente? Ah, bueno, y en la sonoridad. Aquí tenemos que los tres rasgos que oponen a los fonemas generan el contraste. Vean, todo lo demás es exactamente igual. Estos ejemplos los pongo para que se den cuenta que no necesariamente tiene que ser un rasgo. A veces lo difieren por los tres, ¿no? Todo es exactamente igual. Y tenemos que este fonema y este fonema son diferentes en los tres rasgos. En modo de articulación, uno es oclusivo, el primero, y el otro es fricativo. En punto de articulación, uno es alveolar y el otro es dental. Y en sonoridad, el primero es sonoro y el segundo es sordo. ¿Sí? Y esos tres rasgos están oponiendo esas secuencias. Otra vez, ¿quién fue? ¿García qué? Morales, ¿verdad? Sí, García Morales. Ramos, Paulina. Sí, bueno, la diferencia del siguiente es que la primera es una vocal y es anterior, media abierta, no labializada. Y A ver, la vamos por segunda, partes. Vamos por partes. La primera, anterior, ¿qué más? media abierta, Ujú. no labializada. Y la segunda, Es anterior, ¿sí? semiabierta, no Ok. labializada. Y entonces, ¿qué produce el contraste funcional u oposición fonológica entre esas dos secuencias? El modo de articulación. ¿Qué sería? El media abierta y semiabierta.
Exactamente, porque todo lo demás es exactamente igual. Vean, ocurre lo mismo con las vocales. Las dos vocales van a ser anteriores. Las dos vocales son no labializadas y el único rasgo es en el grado de apertura de la boca. Por eso es tan importante también, por ejemplo, en estas lenguas, manejar, aprender a modular la apertura de la boca. No va a ser lo mismo que yo pronuncie man a que yo pronuncie mean, porque tengo que modular o cerrar un poco más la boca en las dos palabras, aunque prácticamente para nosotros se oyen exactamente igual, ¿sí? ¿Cómo era el apellido, perdón? No, Torres Ramos. Torres Ramos. Espérenme que perdí la pestaña donde estoy con ustedes. Aquí estás. El último, ¿quién quiere hacer el último? Martínez, Lupita Martínez. Todavía faltan los del francés, ¿eh? Lupita Martínez. Guadalupe, en realidad, Martínez. El inciso E, ¿cómo lo explicamos? No, no te escucho. Por eso te pregunto porque no te escucho. Busquen la U está ahí. Solamente la tienen que encontrar. Guadalupe, ¿sí vas a poder hablar o no? Ok, vamos, si no pasamos a alguien más, si quieres lo dejamos para la que sigue. Todavía faltan algunas palabras, no vamos a acabar ahorita. Edna Torres. ¿Sí se escucha? Sí, el Ay, D. perdón, es que no había logrado activarlo. No te preocupes. A ver, según yo, es vocal, la primera cerrada posterior labializada y la otra es una semiabierta posterior labializada y la diferencia es que una es semiabierta y la otra es cerrada. Entonces, la oposición o el contraste está producido por... Porque la segunda es semiabierta. Modo de articulación, punto de articulación o labialización. Labialización. Revisa otra vez tu respuesta. ¿Por labialización? Modo de La articulación. única... ¿Perdón? Modo de articulación. ¿Por Más qué? bien. El modo de articulación. Ajá, ¿por qué el modo de articulación es el rasgo diferenciador? Porque uno es con la boca cerrada, creo, y el otro semiabierta. Exactamente, ¿no? La apertura de la boca se relaciona con modo de articulación. Apellido, Torres. Torres Pérez. Es que Torres Pérez. Ah, este de que estás hasta abajo. Sí. Efectivamente. Sí, muy bien. Ok, chicos, nos faltan los fonemas del francés. No se los voy a pasar para que sean sorpresa y con esto iniciamos la siguiente clase. Haríamos los últimos ejercicios que son 5 también para distinguir rasgos que producen contraste funcional entre secuencias. Acuérdense que ya estamos con secuencias, no con fonemas particulares. Y terminamos ese ejercicio y comenzamos ya con los fonemas del inglés. Repito, las tablas que van a estar utilizando para ir seleccionándolos porque van a hacer el ejercicio de simplificación y ese se va a subir a Blackboard, ¿vale? Entonces, no sé, si ya no tienen ninguna otra pregunta o hay algo que duda, comentario, ¿todo quedó claro? ¿Están entendiendo esto o se les hace aburrido? Lo que quieran decir. Tenemos 5 minutos. Aburrido, pero claro, ok.
Sí, los ejercicios vamos a utilizar la misma hoja de lápiz. Ok, bueno, entonces si ya no hay dudas, nos vemos es jueves, el lunes, ¿no? El lunes y continuamos con con el curso, ¿vale? El lunes nos vemos entonces, chicos. Bye, nos vemos. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta el lunes, buen día.